رسول الله حبيب الله نبي الله. Bienvenidos a su programa La Voz del Islam. Hoy queremos hablar sobre el primero de los fundamentos prácticos del Islam, que es el testimonio de fe. Inicialmente, el testimonio de fe se entendería como una iniciación dentro del Islam, pero en realidad es más como un acto social, es más una formalización de lo que ya llevamos adentro nosotros de creencia. El testimonio de fe, que en árabe se denomina ash-shahada, este testimonio consiste en decir públicamente Ashhadu an la ilaha illallah. Esto significa: doy testimonio de que no hay más Dios sino Allah. Y posteriormente se agrega wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que significa: y doy testimonio de que Muhammad es mensajero de Allah. Obviamente que las personas que no hablan árabe no necesitan hacerlo en árabe. Lo dicen en el idioma que utilizan, en su lengua materna. ¿Por qué? Por algo bien simple. El testimonio de fe es la expresión verbal de lo que nosotros encerramos en nuestros corazones, de lo que nosotros guardamos en nuestros pechos de creencia. Entonces, si se hace en un idioma que no se conoce, que no se entiende, no tiene el sentido, no tiene la coherencia necesaria, ¿no es cierto? Entonces la persona hace su testimonio de fe en el idioma que utiliza diariamente, en el idioma que comprende. Si alguien de Bolivia decide practicar el Islam, empezará pronunciando el siguiente testimonio: doy testimonio que no hay más Dios sino Allah y que Muhammad es mensajero de Allah. Hay algunas aclaraciones necesarias respecto al testimonio. Primero que nada, que el testimonio es el reflejo de una realidad espiritual, una realidad interior del ser humano. Es decir, que el primer testimonio de fe no lo damos nosotros con nuestras bocas, sino que lo da nuestro corazón. Y el primer testigo de nuestra fe no es la gente, no son nuestros vecinos, ni nuestros amigos, ni la comunidad de los musulmanes. El primer testigo de nuestra fe es Dios mismo. El testimonio de fe vendría a ser una formalidad social cuando nosotros anunciamos a las demás personas, al resto de la sociedad, de que hemos decidido llevar nuestra vida de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a la fe que el profeta Muhammad invitó a seguir, invitó a practicar. La segunda aclaración no es menos importante. Se trata de que, de preferencia, se debe hacer el testimonio frente a la comunidad de los musulmanes. Pero no siempre es posible. Nosotros conocemos muchos casos de personas aquí en Bolivia que cuando muestran interés, cuando muestran deseos de practicar el Islam, deseos de islamizarse, sufren maltrato o sufren amenazas de parte de sus familiares o a veces de sus superiores en el trabajo. Entonces esas personas no son obligadas a formalizar su Islam.
Dios no desea que nosotros nos destruyamos. Dios no desea que nosotros seamos reprimidos, maltratados por nuestras familias, etc. Entonces, el testimonio de fe puede mantenerse entre el individuo y su Dios, mientras el individuo esté amenazado por la intolerancia, por la ignorancia de su entorno, que no le va a permitir la práctica del Islam. Dice Dios en el Sagrado Corán que aquellas personas que son obligadas, pero sus corazones están tranquilos en la fe, no serán castigados por Dios. Aquellas personas que desean dar el testimonio de fe, que desean decir que no hay más Dios sino Allah, el Creador, el único, el soberano, pero están obligados a guardar silencio, a mantener una identidad con la cual ya no comulgan, Dios no los va a castigar. Dios es clemente, es misericordioso. Dios conoce cuáles son las circunstancias de los seres humanos. Entonces es importante ver eso, ¿no? A veces uno se emociona y desea hacer su testimonio de fe, pero uno puede decidir si su vida está en peligro, si su situación económica está en peligro, o si de pronto puede perder su trabajo y su familia va a pasar apuros, etc. Debe saber que usted está tratando con un Dios que es clemente, es misericordioso y que no necesita que nosotros nos metamos en problemas. Entonces el testimonio de fe, como les dije, el valedero, el real es entre la persona y su Dios. El testimonio que se hace formalmente ante la sociedad es un reflejo, es una expresión de un testimonio verdadero que guarda nuestro corazón. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: el corazón se encamina, el corazón decide y la boca confirma lo que el corazón decide, lo que el corazón guarda, lo que el corazón tiene. Entonces, si la fe ya está en nuestro corazón y está fuertemente establecida y nosotros estamos tranquilos en la fe, no es absolutamente necesario que nuestras palabras lo expresen si es que hay una amenaza contra nuestras vidas. Dios no desea ni nos obliga a nosotros a morir. Entonces la persona debe estar tranquila si por las circunstancias, dificultades, intolerancia de parte de su entorno social o familiar no puede él hacer su testimonio, debe saber que Dios sabe lo que le está pasando, que Dios lo entiende y que Dios es paciente, es misericordioso, no lo va a castigar por algo que está por encima de sus posibilidades. Otra aclaración importante respecto al testimonio de fe es que el testimonio de fe no tiene un sentido literal, como algunos lo podrían entender. Fíjense ustedes que si decimos La ilaha illallah, es una afirmación, ¿no es cierto? Pero está expresada literalmente como una negación, porque estamos diciendo que no hay más Dios sino Allah. Para ser más específicos, es una afirmación, pero expresada como negación con una excepción. ¿Cuál es la negación? Decimos que no hay Dios. ¿Y cuál es la excepción? Cuando decimos excepto Allah, o no hay más Dios sino Allah. Pero si nosotros miramos la realidad de la gente, vemos que la gente en la tierra adora a muchos dioses fuera de Allah. Algunos adoran al dinero, otros se adoran a sí mismos, otros adoran a sus propios gustos, otros adoran a ídolos, a estatuas. En fin, la persona ha recibido de Dios la libertad de elegir a quién va a adorar. Obviamente que tendrá que asumir las consecuencias de ello, pero cuando nosotros decimos no hay más Dios sino Allah, no estamos queriendo decir que no se adora en este planeta, en este mundo, a otro más que Allah, porque esa no es la realidad. La ilaha illallah
no hay más Dios sino Allah, en realidad significa que nadie más merece ser adorado sino Allah. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de la palabra ilah, la palabra árabe ilah, que se traduce al español como Dios, otras veces como divinidad, otras veces como deidad. La palabra ilah viene de Allah, que significa adorar, que significa tomar como deidad. Entonces, cuando nosotros decimos la ilaha illallah, estamos diciendo que no hay más adorado que Allah. Y nosotros vemos que el mundo está lleno de falsos dioses, ídolos, personas que se adoran a sí mismas o al dinero. El testimonio realmente quiere decir de que nadie más merece ser adorado sino Allah. La gente adora lo que quiere, lo que ve conveniente, pero el verdadero ser que merece la adoración es uno solo. Es Dios con D mayúscula. Allah, el Padre, como quieran llamarlo, Jehová, Yahvé. Este Dios único, autosuficiente, que no engendró ni fue engendrado, que no hay iguales a Él, que es el Señor, el soberano, el perfecto. Este Dios es el único que merece que nosotros lo adoremos. Entonces es muy importante que comprendan el sentido, el significado que está encerrado ahí en esta primera parte del testimonio de fe. La ilaha illallah. No hay más Dios sino Allah. Nadie más merece ser adorado sino Allah. Como verán, ahí recién se ve la connotación práctica, dinámica de estas palabras. Y la segunda parte del testimonio, cuando decimos Muhammad Rasulullah, necesita también dos aclaraciones importantes. La primera aclaración es que el testimonio de fe, en su segunda parte, dice Muhammad es mensajero de Allah. En ningún momento se quiere decir o se quiere imputar que Muhammad sea el único mensajero que hay. De ninguna manera. El testimonio de fe dice, doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, y doy testimonio de que Muhammad es mensajero de Allah. Esto significa que Él es uno más de los mensajeros. Dios dice en el Sagrado Corán, Muhammad no es el padre de ninguno de ustedes. Él es un mensajero y ya antes hubo muchos otros mensajeros como Él. Entonces, el profeta Muhammad es mensajero de Dios, pero no es el único mensajero de Dios. Es el último. No es el único. Entonces esperamos que esto quede bien claro, de que el testimonio de fe de ninguna manera niega de que Jesús sea mensajero de Dios, que Moisés sea mensajero de Dios, David, Salomón, Abraham, Noé, etc. La segunda aclaración importante aquí es que el segundo testimonio, la segunda parte del testimonio, es un pacto entre nosotros y Dios, así como la primera. O sea, cuando nosotros decimos no hay más Dios sino Allah, nos estamos comprometiendo a no adorar a nadie más que Dios, ¿no es cierto? La segunda parte también es un pacto, es un compromiso, pero que no se entiende a primera vista, por lo menos nosotros que nos hemos educado en Occidente y no conocemos las implicaciones de seguir a un mensajero de Dios. ¿Cuál es el sentido de Muhammad Rasulullah? Muhammad es mensajero de Allah. Significa que nosotros nos estamos comprometiendo ante Dios a seguir las enseñanzas de Muhammad, porque es un mensajero de Allah, que ha venido y que ha empezado una prédica precisamente para enseñarnos a nosotros lo que Dios nos está mandando a hacer. Entonces, el testimonio de fe
en esta segunda parte es un compromiso del individuo a seguir lo que el profeta Muhammad enseña, a seguir lo que el profeta Muhammad orienta, a seguir lo que el profeta Muhammad aconseja, a evitar lo que el profeta Muhammad prohíbe. Dice Dios en el Sagrado Corán que nosotros debemos tomar lo que el profeta nos da y debemos evitar lo que el profeta nos prohíbe. Es decir, debemos cumplir sus mandatos en medida de lo posible, dice el Sagrado Corán, lo que podamos cumplir. Y debemos evitar lo que nos prohíbe, lo más totalmente que podamos. Como verán entonces, el testimonio de fe completo es un pacto, un compromiso con Dios. Cuando decimos no hay más Dios sino Allah, Muhammad es mensajero de Allah, nos estamos comprometiendo a dos cosas. Primero, a no adorar a nadie más que a Dios. Es decir, nos estamos comprometiendo a adorar, a obedecer, a querer, a temer a Dios por sobre todas las cosas. Es reflejo del primer mandamiento que menciona el Torá. Oye Israel, nuestro Señor uno es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dios es uno, el único que merece ser adorado, y nosotros en el testimonio de fe nos comprometemos a adorarlo solo a Él, a amarlo, a poner nuestra confianza en Él, a poner nuestras esperanzas en Él, encomendarnos a Él, temerle también a Él por encima de todo lo demás, por sobre todas las cosas. Y el segundo testimonio, Muhammad Rasulullah, quiere decir de que al profeta Muhammad le debemos obediencia. Obediencia en lo que nos enseña, obediencia en lo que nos prohíbe también. Fíjense, entonces, a Dios le debemos adoración. Con nuestro corazón, obedecer, someternos a Él, encomendarnos a Él, pedir los milagros, pedir las cosas buenas, pedir que nos proteja de lo malo, solo a Dios, no a Muhammad. Solo a Dios, no a Jesús. Solo a Dios, no a Moisés. Solamente creemos en Dios, solamente adoramos a Dios, solamente nos encomendamos a Él, solamente esperamos el bien y el mal de Él, de Dios. Mientras que del profeta Muhammad, ¿qué esperamos? Esperamos guía y enseñanza. Al profeta le debemos obediencia solamente, seguimiento, seguir el camino que Él nos enseña por orden de Dios. Entonces es muy importante que entendamos que el musulmán solo adora a Dios y obedece al profeta Muhammad, obedece sus enseñanzas. Solo se adora a Dios y a los profetas y mensajeros se los obedece. Es muy importante porque a veces uno sin querer dice, y yo creo en Dios, yo creo en Muhammad, creo en Jesús. Y la palabra creer, creo en la Virgen, dicen algunos, yo creo en los santos, dicen otros. Es una palabra muy ambigua, muy general, que puede tener varios significados, que la gente la puede entender de varias maneras. En el Islam, la fe, la creencia, cuando nosotros decimos creo en Dios, creo en el profeta, creo en los ángeles, por ejemplo, significa que solo lo vamos a adorar a Dios. Solo a Dios. Y significa que al profeta Muhammad lo vamos a obedecer, así como debemos obedecer a Jesús, así como debemos obedecer a Moisés. Entonces es muy importante eso, espero que haya quedado claro, y es una introducción muy sencilla sobre lo que es el primer pilar práctico, el primer fundamento práctico del Islam. Esperamos que usted, señor televidente, si desea aumentar su conocimiento respecto a este punto y algunos otros puntos relacionados con el Islam, se comunique con el Centro Islámico Boliviano, que estamos a su entera disposición para compartir con usted lo poco que sabemos. Compartir para que usted pueda conocer el Islam, porque es su derecho. Nadie le puede negar a una persona saber qué es lo que dijo Dios, saber qué es lo que quiere Dios de él. Entonces usted está en su derecho de conocer el Islam, y el Centro Islámico Boliviano está precisamente para que usted tenga acceso
a ese derecho universal de conocer a Dios y conocer la palabra de Dios. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Pasamos a traducir y explicar la sura 113 del Sagrado Corán, que se denomina en árabe Surat al-Falaq. La palabra Falaq hace referencia a esa delgada línea rojiza que se presenta en el cielo cuando amanece. Si ustedes miran, cuando está aclarando el día, cuando está saliendo el sol, hay una luminosidad rojiza, así tenue, leve, que está en el cielo. A eso los árabes solían llamar al-Falaq. Obviamente, la descripción geográfica, debido al paisaje geográfico, o la descripción astronómica de por qué se da esta luminosidad es tremendamente compleja y nos muestra la minuciosidad de Dios como creador. Por eso Dios se enorgullece de llamarse a sí mismo el Señor de la luz rojiza del amanecer. Porque esta luz rojiza es resultado de grandes fenómenos cósmicos que nosotros aquí como pequeños seres humanos en la tierra simplemente los observamos como una luz rojiza en el cielo, pero es resultado de la posición de la tierra, la velocidad de la tierra, la posición del sol, la velocidad del sol y el ángulo en el cual se encuentra. Entonces esta sura empieza Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios clemente misericordioso. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Nuevamente nos encontramos con la palabra árabe qul, en arameo también la misma palabra, que significa di. Nuevamente Dios le ordena al profeta Muhammad que diga ciertas palabras. Esta sura, este capítulo del Sagrado Corán se reveló cuando habían temido los discípulos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el mismo profeta de que él fue embrujado por alguien, que alguien le provocó una enfermedad, un pesar que él tenía. Entonces Dios aprovechó esta circunstancia para enseñarle al profeta Muhammad una plegaria especial para que él pueda
dormir tranquilo y pueda alabar a Dios en el momento de irse a dormir. Esta sura, la sura 113, la sura Al-Falaq, es conocida como hermana y compañera de la sura 114, que se llama Surat An-Nas, que la vamos a explicar más adelante. Porque ambas son una plegaria del ser humano, de la criatura, hacia su Señor, pidiéndole seguridad, pidiéndole paz. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Di, me refugio en el Señor de esa alborada rojiza. Pido refugio, pido paz, pido seguridad al Señor de la luz rojiza de la alborada. Es el principio de la plegaria. Min sharri ma khalaq, de todo lo malo que existe en la creación de Dios. Dios es bueno, desea el bien para sus criaturas, pero también ha creado seres que tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y unos eligen el bien y otros eligen el mal. Entonces nosotros, como seres humanos conscientes de esa realidad, le pedimos refugio a Dios contra el mal de esas criaturas de Dios que han decidido tomar el mal camino. Posteriormente dice, min sharri ghasiqin idha waqab. Pido refugio también del mal de la noche cuando se extiende. Sabemos que muchas personas temen cometer fechorías o maldades durante el día, y al estar todo oscuro en la noche, desemboca el desenfreno que llevan adentro, se liberan de cualquier limitación moral y estas personas incurren en asaltos, incurren en violaciones, consumo de bebidas alcohólicas, en fin, una serie de agresiones contra los demás. Entonces, Dios nos enseña que nosotros pidamos refugio al Señor, al dueño del cielo, contra el mal de lo que ha creado y el mal que se extiende o el mal que se desencadena cuando la noche se extiende, cuando la oscuridad se extiende. Posteriormente, dice que pedimos refugio contra el mal de las que soplan en nudos, dice la expresión en árabe, naffathati fil uqad. Hace referencia a las brujas de la cultura árabe, de aquellas personas que a través de contactos o a través de acciones relacionadas con lo sobrenatural, con los demonios, tratan de dañar a los demás. Esto es porque habíamos dicho que el profeta y sus discípulos temían que se lo haya embrujado y eso se confirmó posteriormente. Entonces nosotros le pedimos a Dios que nos proteja de la acción de brujas, hechiceros, en fin, toda esta gente que recurre a fuerzas sobrenaturales para imponerse sobre los demás o para dañar a los demás. Y finalmente nos dice, pedimos protección de la envidia. Min sharri hasidin idha hasad. De la envidia de la persona que envidia. Pedimos protección de la envidia de los envidiosos. La envidia, lamentablemente, es un pecado muy grave y es una fuerza muy dañina en la sociedad. ¿Cuántas personas buenas, cuántas personas positivas que aportan a la sociedad han sido perjudicadas y han sido cortadas en su esfuerzo, en su trabajo por el bien de los demás, solo porque le tenían envidia? Entonces, en resumen, esta breve sura es la primera de las dos suras donde Dios le enseña al profeta Muhammad cómo pedir refugio en Dios, cómo encomendarse a Dios. Es la primera de las dos suras que se llama Al-Mu'awwidhatayn.
las dos que sirven para pedir refugio a Dios. رسول الله حبيب الله نبي الله. Assalamu alaikum, saludos a todos. Mi nombre es Yasmil Tapia, soy boliviana de nacimiento y provengo de una familia boliviana. Me dedico a la educación. Yo conocí el Islam hace varios años atrás debido a mi búsqueda constante de una religión a la cual yo me pueda aferrar, y el Islam fue esa respuesta, ya que no existe ningún tipo de misterio. Las cosas son muy claras y son muy prácticas, y eso fue lo que más me llamó la atención del Islam. Yo conocí el Islam más o menos cuando tenía 19 años y lo conocí gracias a clases de árabe que se daban en mi universidad. Fui viniendo a la mezquita, fui preguntando, y fue poco a poco que entendí a la religión, y llegué a entender que lo más importante es creer en un solo Dios, y que este Dios nos ama y que nos ha enviado el Corán para que nosotros tengamos una guía de vida, para que podamos vivir de una manera sana, de una manera buena y grata, y que nuestro destino sea la felicidad. Invito a todos ustedes a que de la misma manera puedan conocer esas respuestas que encontré, que puedan venir para la mezquita y se puedan informar. Muchas gracias. رسول الله حبيب الله نبي الله. Temed a vuestro Señor, que os creó de una sola alma, y creó de ella a su pareja, y de ambos creó a muchos hombres y mujeres. Temed a vuestro Señor, aquel por quien pedís y pedís a vuestros familiares. Ciertamente vuestro Señor os vigila. Hermanos, constantemente nosotros pasamos por pruebas. Constantemente la vida del ser humano está en esfuerzo, está en contradicción continua. ¿A qué me refiero con el esfuerzo? ¿A qué me refiero con la contradicción? Dentro de nosotros existen tendencias. El Sagrado Corán las denomina almas o susurros. Nosotros somos un solo individuo, pero dentro de nosotros hay una tendencia que Allah subhanahu wa ta'ala lo llama an-nafs al-ammara bis-su. Es la tendencia que nos empuja hacia el mal. Es la tendencia que nos empuja hacia la rebelión. Y hay otra dentro de nosotros mismos que nos empuja a la obediencia a Dios, que nos empuja hacia el Islam, a someternos a la voluntad de Dios. Entre estas dos tendencias está nuestra contradicción. Y cada día nosotros enfrentamos diferentes situaciones. Si, por ejemplo, viene alguien y nos ofrece hacer un negocio que nos va a dar mucho dinero, pero nos damos cuenta
de que esa persona es un criminal. Nuestra tendencia hacia el mal nos va a decir, no importa que sea un criminal, vas a ganar plata y con la plata te vas a sentir bien. Mientras que nuestra tendencia al bien nos va a decir, no te conviene asociarte con criminales. El dinero que te da un criminal no es un dinero bien habido. Además, que lo vas a estar apoyando, ¿no es cierto? Vas a estar apoyando el crimen, el mal. Allah subhanahu wa ta'ala describe que la vida del ser humano está en kabad, dice, esfuerzo tras esfuerzo. Cuando dentro de nosotros luchan esas dos tendencias, cada cual lucha por imponerse con sus argumentos, nosotros debemos hacer un esfuerzo para elegir el camino correcto. Allah subhanahu wa ta'ala describe este camino correcto como as-sirat al-mustaqim. Este camino que si nosotros lo elegimos en esta vida, Dios nos va a encaminar por ese mismo sendero hasta el paraíso, hasta la recompensa. Y en esta vida, este sirat mustaqim, este sendero recto, en esta vida tiene un nombre que es muy importante para nosotros, ash-sharia. La palabra sharia significa senda, significa camino. El llamado de Dios, su llamado hacia la salvación, no es un llamado abstracto, teórico, donde nos dice simplemente vengan al bien, vengan a la salvación, y no nos explica cómo es que se hace el bien. Allah ha determinado y ha detallado todo. Dios no solo nos invita a hacer el bien, no solo nos invita a la salvación, sino que Él nos indica dónde y cómo y cuándo se hacen las cosas. Porque una persona que tiene su tendencia hacia el bien más fuerte, que tiene su alma pura más fuerte, va a decir, sí, yo quiero hacer el bien, yo quiero la salvación, quiero estar con la gente salva, quiero estar con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero viene una pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y esa respuesta está en el mensaje de todos los profetas. Hay una sharia, hay un código, hay un procedimiento, un protocolo que Dios nos ha detallado específicamente. No es un manual, así como cuando uno compra un televisor, una lavadora, una heladera, viene con un manual. No, la sharia islámica es un camino. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que hay cosas que debemos estudiar y debemos aprender, la sharia se tiene que vivir. La sharia es un camino que nosotros lo vamos haciendo al andar, es nuestro camino hacia la salvación. Cada uno de nosotros tiene su camino. Cada uno de nosotros decide si su camino va a la salvación o va al castigo del infierno. Nosotros decidimos. Y si decidimos encaminarnos hacia el bien, unirnos
con la gente de Dios, entrar en comunidad con ese propósito original que puso Dios aquí en la creación, en la tierra, si nosotros decidimos unirnos a este grupo, que en el Sagrado Corán se llaman Ashab el-Yamin. Ashab el-Yamin, la gente de la diestra, los que están derechos, bien encaminados. Si nosotros decidimos tomar ese camino, tenemos instrucciones bien claras y precisas. La Sharia es un conjunto de leyes que evoluciona con los seres humanos. Tiene bases bien firmes y bien claras, pero la Sharia también evoluciona y progresa conforme nosotros los seres humanos evolucionamos y progresamos. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de donde se alimenta la Sharia islámica? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice claramente que la guía está en la revelación. Dice en Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Esto significa en español, este libro, el Sagrado Corán, sin duda que contiene la guía para los que temen a Dios, para los que quieren estar con Dios. Entonces empezamos por ahí. Si Dios nos dice aquí está la guía, nosotros empezamos a buscar en el Sagrado Corán. El Corán entonces es la primera fuente de la Sharia. Si se nos presenta una situación de la vida diaria, nosotros debemos buscar qué nos dice Dios respecto a esa situación en el Sagrado Corán. Posteriormente, si encontramos algo que es apropiado a lo que estamos viviendo, entonces lo aplicamos. Pero si quedan dudas, quedan espacios donde no se entiende bien, recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice también en el Sagrado Corán que junto con el Corán envió a un mensajero, alguien que trae también sabiduría que viene de Dios. Y nos dice Dios que obedezcamos a Dios y obedezcamos al mensajero. ¿Quién es este mensajero? En el caso nuestro, en esta época, es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero Allah nos dice, Muhammad no es el padre de ninguno de ustedes, es un mensajero y antes que él hubo varios mensajeros. La práctica, la aplicación viva de estas personas elegidas por Dios es la que nos muestra a nosotros mayor detalle, la que nos da más luz sobre lo que sucede en nuestras vidas. Nos permite juzgar, nos permite valorar. Si nos pasa algo a través de lo que Dios nos revela en el Corán o lo que nos enseña el profeta Muhammad, que también es revelación de Dios, nosotros podemos juzgar si nos ha sucedido algo malo o algo bueno. Volvamos al ejemplo que les di. Si viene una persona delincuente y nos ofrece hacer un negocio y nos dice, yo te quiero a vos, yo te he elegido a vos para que seas mi ayudante. Le vamos a decir a la gente que esta es agua bendita y la vamos a vender a 100 bolivianos la botella. Vos me vas a ayudar, vos vas a llenar las botellas. La Sharia nos indica si eso está bien o está mal. ¿Cómo nos indica? Nosotros miramos el Corán
miramos la sunna. Encontramos en el Sagrado Corán que mentir es un pecado. Encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: Man ghashana falaysa minna. Aquella persona que nos engaña no es de los nuestros. Y llenar una botellita con agua y decir que es bendita, que va a hacer milagro, es un engaño. Entonces, fíjense, tenemos una situación, no sabemos si es buena o mala. Este delincuente nos está invitando a participar con él de su crimen, de su pecado. Y no sabemos. Allah subhanahu wa ta'ala nos muestra a través de la revelación. Nos dice mentir es un pecado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agrega y dice engañarnos es un pecado grave. Y en el hadith de Abu Huraira dice el sahabi Abu Huraira estaba preguntando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dijo: ¿ayazni el mu'min? Le pregunta al profeta: ¿un creyente puede ser un fornicador? Entonces el profeta le responde: sí, pero mientras está cometiendo el pecado de fornicación no es un creyente. Y así le va preguntando varias cosas. Y finalmente le dice: ¿el creyente miente? ¿Puede mentir el creyente? Y el profeta le había dicho: sí, puede hacer esto, pero en ese momento no es creyente. Pero cuando le pregunta: ¿el creyente miente? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: el creyente no miente. Eso nos indica la gravedad del pecado de mentir a los demás. Entonces, fíjense, nuestro corazón, nuestra alma, no sabía si era bueno o malo lo que nos estaba pasando. Había en Nafs al-Ammara bisu, el demonio, como ustedes quieran llamarlo, el susurrador, nos decía en un oído: es bueno, este hombre te va a ayudar a ganar harta plata. Y por el otro lado, nuestra conciencia, nuestra alma pura, natural, nos decía: ¿cómo pues te vas a asociar con un maleante y lo vas a ayudar a cometer su crimen? Entonces no sabíamos, y Allah subhanahu wa ta'ala nos muestra, nos da luz a través del Corán, a través de la Sunna. Y la Sharia vendría a ser el conjunto de todo ese conocimiento a través de los siglos que los musulmanes han ido aprendiendo del Corán y aprendiendo de la Sunna. Tomar solo del Corán significa que vamos a tener un beneficio limitado. Rechazar la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es muy grave. Es muy grave. Hay personas que dicen: no, yo leo el Corán y lo que dice en el Corán, lo demás hago como yo quiera. Y rechaza la enseñanza viva del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa persona está violando su testimonio de fe. Alladhi yarfud al-amal bis-sunnah an-nabawiyya fa innahu yanqud ash-shahada. Shahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ma'na laha 'indahu. لأنه لا يريد أن يعمل بالسنة النبوية فلا معنى لكلمة محمد رسول الله. Aquella persona que dice: yo me baso solo en el Corán y rechazo lo que enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa persona tiene su testimonio de fe a la mitad solamente. Recordemos, para refrescar un poco la memoria, que el testimonio de fe
es La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que significa en español, no hay más Dios sino Allah, nadie más merece ser adorado sino Allah. Y Muhammad es mensajero de Allah. El que se niega a seguir la enseñanza del profeta Muhammad, autenticada, estudiada, bien establecida por gente científica, con reglas bien claras, siguiendo un método científico, la persona que se niega a seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se está negando a hacer el testimonio de fe. Por eso el musulmán debe primero que nada agradecer a Dios por la misericordia, por su gracia, por su generosidad. Pocos días antes de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleciera, Dios nos dice en el Sagrado Corán: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoy les he completado su práctica religiosa. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. He completado mi gracia sobre ustedes, nos dice Dios, y me complace presentarles el Islam como práctica religiosa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رسول